Muy bien, presento a Henry David Caro. Él es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en bioética de la Universidad del Bosque, doctorando en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y su actividad pedagógica es esta de manera muy breve. Docente e investigador en la línea didáctica y complejidad Senda, investigador del grupo Proyecto Deporte y Estructura de Vida Saludable de la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente catedrático de la Pedagógica. Le damos la bienvenida y tiene 15 minutos para su exposición. Gracias. Bueno, el título es Alternativa metodológica para asumir los retos del mejoramiento deportivo, comités de bioética deportiva. Resumen, esta ponencia expone un modelo metodológico de comités de bioética deportiva para afrontar los dilemas surgidos a partir del concepto de mejoramiento deportivo, definido como el uso de aditamentos biotecnológicos con capacidad de producir transformaciones corporales, temporales o definitivas, para aumentar el performance superando el entrenamiento convencional. Esta alternativa surge ante la necesidad de evaluar los posibles efectos de aplicar la ingeniería genética en deportistas y se consideran como mecanismos de autorregulación y control social compartido para tomar decisiones conjuntas a nivel institucional. La metodología empleada combinó la investigación documental con la técnica de muestreo temporal de experiencias en vivo. Los resultados arrojaron copiosa literatura del mejoramiento deportivo, el doping y numerosas controversias éticas sobre la dignidad humana allí involucrada. La investigación muestra a los comités como lugares de confrontación de ideas, emociones y conocimientos para la toma de decisiones. En conclusión, estos comités se destacan como espacios neutrales y pragmáticos para consensuar acuerdos y se ubican entre los presupuestos idealistas y realistas de los entes que rigen el deporte a nivel mundial. Estoy hablando del Comité Olímpico Internacional, de la Asociación de la AMA y del deporte profesional asociado, como una opción de expresión para las comunidades deportivas, y su potencial democrático ha sido comprobado en el ámbito de la política con fines similares, es decir, la deliberación ciudadana informada. Empiezo con un epígrafe, dice así: la civilización no puede sobrevivir a menos que los seres humanos podamos hablar y vivir juntos. Habla y convivencia son inherentes en la doble etimología de la conversación. En el orden de las cosas, hablar juntos viene antes de vivir juntos. De hecho, la conversación hace posible el vivir juntos y da la oportunidad de que la propia civilización pueda sostenerse. Edmund Pellegrini. En la introducción del libro ¿Qué es la bioética?, el doctor Jaime Escobar Triana inicia con el siguiente epígrafe: la opinión es la ley, el cual coloca en evidencia una posible ruptura de la clásica distinción entre doxa y episteme. Y recordando que siempre desconfiamos de la primera y hemos aspirado a fortalecernos en la segunda, nos preguntamos, ¿será que podemos aceptar sin más esta redefinición? Ya que ante la supuesta crisis de la ciencia por su incapacidad de llegar al conocimiento objetivo, entonces nos tendríamos que conformar con esta supuesta reverencia al punto de vista particular. Ahora bien, si nos atenemos a la duda, se podría decir que es necesario acudir a la deliberación para buscar algún resquicio de verdad compartida, pero se repite la pregunta: ¿será suficiente que los ciudadanos se involucren en discusiones sobre asuntos públicos de los cuales poco conocen, y con estas intervenciones se logre dar salida a los mismos? ¿O por el contrario, lo mejor es atenernos al juicio de los especialistas que por tradición han asumido siempre la vocería acerca de lo que hay que hacer, muchas veces sin escuchar a los demás? Bueno, haciendo caso omiso a todo lo anterior, pero fundados en lo incierto de las nuevas situaciones dilemáticas en el campo del deporte, se asume la propuesta de conformar comités de bioética deportiva, buscando motivar a esta comunidad para que amplíe sus horizontes hacia lo político con base en las expectativas y preocupaciones de los propios involucrados y no esperando que las directrices continúen siendo impartidas desde la cúpula del deporte profesional asociado, liderado por las federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje. Metodología:
Dado que este estudio es de tipo exploratorio y prospectivo, se decidió relacionar la investigación documental con la técnica de muestreo temporal de experiencias en vivo, que sirve para recolectar información empírica acerca del contexto y las prácticas de la vida diaria de las personas tal cual viven los fenómenos. Bueno, lo anterior se realizó con el fin de conocer de cerca cómo perciben el fenómeno del deporte de altos logros desde lo positivo y también desde aquellos aspectos punibles como el doping, desde sus vivencias y experiencias significativas en las instituciones donde trabajan. Bueno, en cuanto a la revisión de la literatura, esta se efectuó en 5 bases de datos con el propósito de identificar en dónde se está concentrando la investigación en esta área. Resultados. Orígenes remotos de los comités. Dice la historia que en la antigua Esparta 2 potencias son ley temible para sus ciudadanos, la alabanza y la desaprobación. Y al ser una sociedad que plantea la igualdad entre sus miembros, no conoce otra distinción de la que se deduce el elogio y la crítica. Así describen que los ancianos, embestidos de su autoridad y sabiduría, pasaban gran parte de su tiempo en las denominadas salas de conversaciones, cualquier parecido con la realidad, ¿cierto? Consagrados al reconocimiento de las buenas acciones y la consiguiente crítica de las que le resultaban reprobables. Más adelante, 4 siglos después, Aristóteles investiga sobre la mente, reconociéndole una curiosidad ilimitada, también la búsqueda de conexiones y explicaciones sobre cuántos asuntos uno puede imaginar. Además que nuestra satisfacción trasciende de la observación hacia la crítica y que el estar constantemente haciendo evaluaciones y comparaciones nos produce un inmenso placer no carente de sentido, pues involucra un compromiso intelectual y emocional que afecta al juicio y más aún si lo hacemos junto con otros. Antecedentes de los comités en la práctica médica. Hacia 1960, el médico estadounidense Belden Scriber inventó un dispositivo para hacer hemodiálisis, el cual salvó a muchos pacientes, pero también introdujo nuevas reflexiones éticas que sobrepasaron los cánones vigentes, dando origen formal a lo que luego se denominaría como bioética. De allí en adelante fue un grupo de expertos los encargados de hacer la selección para efectuar este procedimiento, creando innumerables controversias difundidas por los medios de comunicación, a tal punto de ser llamados los comités de la muerte, en el sentido que ante la escasez de equipos y recursos para atender a todos al mismo tiempo se debía escoger quienes tendrían la prioridad. Este hecho sin precedentes permitió que la decisión clínica pudiera ser analizada fuera del consultorio, dando la alternativa de tomar decisiones conjuntas, lo cual enriqueció la práctica médica. De igual forma, la reflexión ética en medicina adquiere un nuevo rumbo, ya que ante las nuevas posibilidades que brinda el desarrollo tecnológico, biotecnológico y ahora genético para modificar el curso de la vida, el tratamiento de nuevas enfermedades y de procedimientos de mejora física en personas sanas, esta comunidad tuvo que ir complejizando dichos espacios de decisión y una parte de la ética médica idealista y de difícil aplicación se orientó hacia la propuesta bioética centrada en la toma de decisiones consensuadas y no solo en la determinación de qué sería lo correcto. Comités de bioética. Los comités de bioética han sido creados en el contexto médico y de la investigación clínica de manera dispar y atendiendo a los requerimientos particulares en muchas partes del mundo, los cuales han dependido de la voluntad política de los gobiernos y de sus gobernantes. Ante esta diversidad de miradas y comprendiendo la urgencia de abrir espacios de reflexión, la UNESCO ha elaborado directrices generales en un intento de unificar los requerimientos mínimos de estos nuevos estamentos, pero con el espíritu de que sean adaptados en cada contexto particular. Para lograrlo, añade a la clásica pregunta ¿qué decisión debo adoptar y cómo debo actuar? Otra de carácter grupal que dice ¿qué decisión debemos adoptar y cómo debemos actuar? Este sutil cambio genera toda una revolución en la forma de tomar decisiones, ya que se estaría pasando de la dimensión ética como un problema de conciencia individual y privado hacia la política, que se enriquece con los aportes de todos y se hace desde una mirada compartida. Bueno, bioética principialista y su relación con el deporte. La bioética principialista es una corriente de bioética anglosajona que por mucho tiempo imperó en el contexto bioético mundial, aclarando que aunque ha sido objeto de innumerables críticas, se asume como apoyo teórico de este trabajo por considerarse como la que mayor aceptación ha tenido o podría tener en la resolución de dilemas bioéticos originados por la aplicación real o hipotética de los adelantos biomédicos y biotecnológicos en el deporte de altos logros.
que justamente hace uso de los adelantos de las ciencias biológicas en procura de que los atletas alcancen mayores desempeños con miras a obtener la victoria. Bueno, la bioética, pues como ustedes lo saben, principialista, tiene sus 4 principios, los cuales han sido pues adaptados a, digamos, a este ámbito que es el deporte. Contexto del deporte de alto rendimiento y su relación con la bioética. A continuación se hace mención a 3 de los estamentos más relevantes del deporte general para ilumbrar y justificar la propuesta de la creación de los comités de bioética deportiva. Deporte profesional asociado. El deporte de altos logros se define como un tipo de práctica corporal reglada que privilegia el juego limpio y el honor por alcanzar la victoria de manera justa y en igualdad de condiciones, siendo necesario seguir estrictos planes de entrenamiento en la dinámica de superar la presión de las competencias y las situaciones externas a los encuentros deportivos. Sin embargo, en la actualidad es un fenómeno complejo, que por un lado promueve valores positivos para la sociedad, en especial aquellos que tienen que ver con el esfuerzo, la disciplina y la constancia en la consecución de metas, pero por otra, al profesionalizarse pasa a ser un bien, el cual se comercializa entrando a la sociedad de consumo, donde el afán de ganar y la excesiva competitividad hacen que los deportistas traten de obtener la victoria a toda costa. Bueno, eso con respecto al deporte profesional. Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional es el organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del movimiento olímpico. Es una entidad supranacional que maneja los destinos del deporte olímpico y se ocupa de dirigir los Juegos cada 4 años. Voy a hacer una cita que resume muy bien la situación actual de los Juegos. Dice así: los Juegos Olímpicos no se fundaron para el beneficio privado, ni para ser parte del mundo de los negocios o como un campo de pruebas para la tecnología médica. Tampoco se establecieron para que los atletas pudieran enriquecerse en pocos años, ni su función era ser una de las empresas de entretenimiento humano más grande del planeta, que mantiene la atención de millones de personas siguiendo los encuentros deportivos con una pasión a veces desmedida. Sin embargo, en apenas un siglo y algo más de historia cultural, se han convertido en todas estas cosas. Bueno, el tercer ente que rige el deporte es la Agencia Mundial Antidopaje, que vendría a ser como el ente, digamos, sancionatorio. Es una fundación privada, digamos, creada a partir del Comité Olímpico Internacional para buscar alternativas de control que permitan mantener al deporte libre del fenómeno del dopaje. Síntesis de los resultados. Los resultados se sintetizaron en 4 apartados. Primero, en cuanto a la revisión documental, un primer indicador mostró que la mayoría de trabajos corresponden a temas sobre las implicaciones de la mejora humana en varios campos y dirigida a diferentes niveles, llámese mejora cognitiva, anímica, moral o física, siendo el deporte el campo donde más controversia existe. Otra parte se ocupa de mostrar diferentes miradas sobre el doping, tanto a favor como en contra. Al igual que algunas investigaciones visibilizan el tema de los comités, pero en investigación clínica. Bueno, en referencia al trabajo de campo, se pudo evidenciar la necesidad de abrir más espacios de confrontación de ideas, emociones y conocimientos, ya que la mayoría de profesionales que laboran en este contexto lo hacen de manera individual, desaprovechando la sinergia del trabajo en equipo. En cuanto a los soportes de la bioética principialista, esta no solamente permite el diálogo entre extraños morales, sino además lo condiciona a una realidad pragmática, que luego de sus propias investigaciones ha logrado ir estableciendo, y es que los ciudadanos optan por defender sus intereses y dejan que sean, comillas, otros los que se ocupen de lo que le corresponde a todos. Por estas razones se propone directamente la confrontación de los principios de autonomía y beneficencia, si del lado del deportista, versus los principios de justicia y no maleficencia en el contexto deportivo, ya que la tendencia es que los deportistas están delegando a las instituciones que rigen el deporte su propia responsabilidad política. Bueno, de acuerdo a las directrices de la UNESCO y producto de la investigación, hay unas condiciones mínimas para implementar estos comités de bioética. Las he agrupado en 3. La primera es la creciente importancia de los factores económicos, creo que aquí ya se ha hablado suficiente sobre esto, sobre las limitaciones de los recursos y la demanda cada vez mayor de lo que son objeto. La segunda es la complejidad de los problemas éticos del deporte de altos logros. Y la tercera, las decisiones individuales de los deportistas se espera que cada vez
más se vean afectadas por los grupos y equipos a los que pertenecen. Conclusiones. Los comités de bioética deportiva podrían convertirse en espacios alternativos y neutrales donde los equipos de profesionales y no profesionales expondrían sin censura sus preocupaciones, sentimientos, conocimientos científicos, éticos y bioéticos con el objeto de consensuar acuerdos pragmáticos para la toma de las mejores decisiones. Segundo, los comités de bioética deportiva se ubican en la intersección entre los presupuestos romántico-trascendentales, tanto del deporte asociado como el Comité Olímpico Internacional, como de la AMA, y la parte sancionatoria de dichos estamentos, que los abordan de manera dicotómica, situados en dos extremos: idealismo total, con todas las cartas del deporte, los beneficios del deporte, el deporte para la paz, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y, digamos, el realismo total, que viene a ser dado por todas las sanciones, sin dar una verdadera opción a las comunidades deportivas para que den a conocer sus puntos de vista y participen en la elaboración de los presupuestos filosóficos en sus reglamentos y las sanciones que, digamos, estas comunidades decidirían a futuro. Bueno, el potencial democrático que tiene este tipo de comité ya ha sido demostrado ampliamente, aunque en otras instancias, me estoy refiriendo a un autor que se llama Finskin, que lo denomina sondeo deliberativo, y en diferente contexto, como decía al inicio, al ámbito político, pero con fines similares. La contribución de este escrito es, por una parte, publicitar con argumentos lo que dicho autor propone como una salida a la visión de la democracia deliberativa. Para finalizar, se retoma la pregunta sobre la validez de la opinión, reconociendo y argumentando que una cosa es la opinión, tal como se planteó al inicio de este escrito, y otra es la opinión informada, reflexionada, discutida y acordada con otros. Muchas gracias.